Mira, ahora en redes sociales es como que la gente también le está gustando mucho una sección que tenés en tu Twitter. Entonces muchos preguntaban, no sé, porque yo anuncié que te iba a tener y muchos preguntaban si vos anduviste con Katia Miranda, con Katia Carranza, perdón. Miranda es la niña que asesinaron en el tiempo de Calderón Sol. Sí, No, sí, sí, sí. fuimos compañeros de colegio, desde kinder hasta octavo grado. Y sí, hubo un tiempo que me gustaba, es normal. Nunca le dije nada porque a ella le gustaban los mayores y pues yo era un bicho más de su grado y la verdad no, nunca procedí. Entonces, fue una confesión de cuarentena. ¿Y, y en qué colegio estudiabas vos? Pues estuvimos en la escuela americana. Ah, ahí es donde estudiaron entonces. Ahí estudiábamos, desde kinder fuimos compañeros. Ahora Katia siempre fue bien buena onda y toda esa, o sea, nunca me trató mal, por decirlo así, como la gente dice que me trató mal. No, 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 o sea, ella era muy respetuosa allá en el colegio, buena onda, le gustaba mucho Aerosmith y pues sí, uno es hipotes tonto, ¿verdad? Pero uno sabe de la que se ha librado, ¿verdad? Porque el carácter de ella pues es algo complicado. Y yo tampoco me jacto de ser perita en miel, pero tampoco, ya, tampoco soy tan pro. Claro. Mira, esta nueva estrategia que ha hecho el presidente, ¿qué opinas de la estrategia que hizo de mandar a llamar a los alcaldes del partido Arena? ¿Vos crees que esto implica que hay una división dentro del partido Arena, sí o no? ¿Y qué opinas de esta estrategia? Porque para mí la verdad fue bien craneada el hecho de hacer a un lado los diputados y hablarle a los alcaldes. ¿Qué pensás? ¿Que puede haber una partición de Arena o cómo hay que Pues interpretar eso? ha sido una jugada brillante de parte del presidente. Si lo podemos interpretar, pues de la única manera que podés hacer colapsar una estructura, pues es quitándole sus pilares, ¿verdad? ¿Y qué son estos pilares? ¿Quiénes son los pilares de Arena? Pues si no son sus diputados, sus alcaldes, los que ejercen el cargo público. Sí, hay un pilar que son los financistas, pero si, sin los diputados y los alcaldes, los financistas no pueden lograr su objetivo. Entonces sí ha sido una fisura dentro de Arena fuerte. Hay varios diputados que se han dado cuenta que el partido quiere, bueno, el partido Arena quiere legislar para, para los mismos de siempre, para los empresarios, y digo empresarios, no todos, o sea, cuando englobo empresarios no quiero decir que todas las empresas están alineadas con Arena, pero hay ciertos empresarios que son del bloque económico, perdón, del bloque hegemónico empresarial, que sí son los que tienen el poder en Arena, ¿verdad? Y desde que Arena entró a gobierno, pues este grupo se ha visto favorecido y estas personas se la llevan de capitalistas y lo que menos son capitalistas. Esto es lo que en inglés se conoce como crony capitalism, o sea, un capitalismo de pacotilla, donde solamente ellos se favorecen. Eh, cuando ves este tipo de cosas, pues las ganancias se reparten entre ellos y las pérdidas se socializan. Y pongo el caso de Incepro, Fincepro, quien asumió el desmadre que ocasionaron estos financistas de Arena, fue el Estado. Cuando el Banco de Desarrollo quebró, el Estado también intervino. Entonces, ellos sí les gusta privatizar las ganancias, pero socializar las pérdidas, ¿verdad? Y eso no es el capitalismo. El capitalismo en sí, la base del capital es el ahorro, el capital, por eso se llama capitalismo, porque tiene capital. En este caso, pues son capitalistas de pacotilla, mercantilistas, mercantilistas, perdón. Eh, Eso no es capitalismo, eso es un sistema de conveniencia y es lo que nos ha venido arrastrando todo esto, que no hemos logrado sacar a gente de la extrema pobreza. De hecho, hace poco
Ahí vi que Arena estaba diciendo de las banderas blancas, las camisetas blancas colgadas fuera de la residencia de ciertas personas. Y a mí, te digo, si yo hubiera sido de Arena, hasta pena me diera eso, pues porque eso se llama Arena ha descubierto la pobreza extrema. Y quieren hacer quedar mal al gobierno con eso, si la pobreza extrema no ha sido combatida por más de 30 años, porque pasaron 25 del frente, perdón, 25 de Arena y 10 del frente, y aún así no se atacó el problema de raíz. La pobreza extrema sigue, continúa, y pues no se hizo nada para paliarlo. Exacto. Eso era una de las grandes estrategias que hizo el presidente, pero aquí es inevitable que yo no te pregunte por el actuar de tu primo, el Ernesto Mason, que veo que se ha alejado bastante de Arena, pero ¿será porque él tiene rencillas con Javier Simán? ¿Será porque él está cambiando personalmente? ¿O será porque está empezando a trabajar ya en su imagen rumbo a la presidencia? ¿Qué pensás que ha pasado? Mira, en la entrevista pasada te dije de que el fuerte de Ernesto no es la inteligencia. Te dije también que el padrino de él es Cristiani, y Cristiani es un ajedrecista político de primer nivel. Esto es con fines políticos. Ernesto no está cambiando. Ahí sí, él no está cambiando. Él está viendo de que estando cerca de Nayib, la gente lo alaba, y estando criticando a Nayib, la gente le tiraba piedras. Entonces, él ha buscado esto como conveniencia política, conveniencia a favor de él. Perfecto, Alejandro. La gente sigue preguntando todavía. ¿Vas a estar como diputado, como alcalde? ¿Vas a mantenerte como asesor de seguridad? Porque a la gente le interesa mucho eso. Sobre todo a la gente que ya está rompiendo tal vez el cubo en el que vivía de ver a una persona con tatuajes, de una persona que fume en cámara, algo que es atípico. Entonces muchas personas empiezan a pensar, ¿sería bueno para diputado, para alcalde y vos aceptás alguna de estas propuestas? Mira, por el momento, como dije en la entrevista pasada, me quedo donde el presidente me ha puesto. Hay mucho por hacer. Eh, de hecho, a falta de fondos, pues se ha hecho lo que se ha podido hacer con lo poco que contamos, pero por el momento me quedo donde el presidente me tiene, o donde él me indique o sea, que me pase. Pero sí, tal vez en el 2024 una diputación, tal vez, como dije en la entrevista pasada, nada está escrito en agua, perdón, nada está escrito en piedra. La política es agua, todo fluye, cambia constantemente. No puedo afirmar de un sí o un no. O sea, sí, tal vez pudiera en el 2024, pero es de ir viendo el panorama. Alcalde, sí te digo, no me interesa. Una alcaldía no me interesa. Y la gente pone ahí de que Mason contra Mason en alcaldía, y la verdad a mí no me interesaría competir contra esa persona innombrable. No, es que eso fue lo que la gente más me llamó la atención. Mason contra Mason, que compitieran por la alcaldía de San Salvador. ¿Te imaginas qué duelo fuera de todo esto? Y es que hay muchas cosas que también me gustaría preguntarte. Y una de ellas es, ¿cuál es tu trabajo en la frontera? ¿Qué es lo que sí lo que vos haces? Porque muchas personas han visto en tu Twitter que estás ahí en el río. Unos dicen que Mira, pescando, otros dicen que viendo las estrellas, porque desconocen el trabajo real que se hace. Muchas personas creen que los soldados solo van ahí y eso es lo que hacen, de- sentarse, mirar las estrellas, pero no, ¿qué? no voy a entrar mucho en detalle. Lo que sí puedo decir es un panorama de lo que se hace. Cuando empezó la cuarentena, el 15 o el 16 de marzo, el presidente nos mandó, junto con un destacamento militar y ciertos elementos de la policía, a ver ciertos puntos ciegos, más que todo de madrugada. Uh -huh. Eh, ¿Qué ha Hay sido varios. y en tu trabajo, ¿qué ha sido lo más extraño que has visto o lo que vos decís? O sea, esto sí es raro, es extraño. ¿Qué ha sido lo más raro que vos has visto? He visto de todo en las fronteras. Como puse en un tuit, pues en el Huascorán vi cocodrilos. En Chalate he visto pumas.
he visto jaguares, eh, he visto coyotes, zorros, tigrillos, zorrillos, o sea, eh, ha sido una experiencia de la cual sí me ha gustado y he olido el petricor así varias veces y es de mis olores favoritos. Para los que no saben qué es petricor, es el olor a tierra mojada. Y cuando estás literalmente en el campo, pues puedes apreciarlo mejor que en la ciudad. Además, pues he visto lluvia de estrella, he visto la Vía Láctea y yo soy una persona que me gusta mucho la astrología, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho lo verde, el paisaje, no ya van a decir otro ahí de que saber qué onda. No, los paisajes verdes me gustan mucho. Eh, Hemos visto, pues, no solamente cruce ilegal de personas, sino que también hemos visto gente con cosas ilegales que no se deben cruzar en las fronteras. Y pues no puedo hablar mucho del tema, solo puedo decir que se procedió como se tiene que proceder. Y pues lo demás, no quiero entorpecer ninguna investigación ni nada por hablar de más. Pero hay hubo alguien que me dijo, a lo que te has quedado, me pone, cuidando ríos y lagos. Qué bueno, dije, bueno, es lo que piensa de mí, pues qué bueno, pero no, no No, es no. así. Fíjate que no es solo lo que esa persona piensa de vos, en su gran mayoría, no de vos, sino que muchas personas no tienen una idea clara de qué hace un soldado. Pensar que solo vas a un río y cuidas el río, pero no, eso es una gran importancia, porque no es un río que se cuida, es que la frontera se divide por ríos, y por ende estás cuidando el territorio. Es de recordar para los ignorantes que El Salvador está delimitado del lado de Guatemala el río Paz y del lado de Honduras por el Huascorán, ¿verdad? Entonces sí, estoy cuidando ríos porque son los que delimitan la frontera por el momento, ¿verdad? En mi trabajo pues hago otro tipo de cosas. Sí asesoro, sí elaboro escritos, reportes, análisis, etcétera. También, pues, mucho antes de que la gente estuviera pendiente del COVID, pues yo estaba en eso en enero. Entre otras cosas que se hacen, pero no voy a hablar yo de mi trabajo porque en realidad yo no soy de las personas que hablo mucho al respecto de eso. Alejandro, vos has visto las otras cámaras que vos has visto objetos voladores no identificados. ¿Los has visto? ¿No los has visto? ¿Qué has visto? Mira, cuando estás al aire libre, encontrar ciertas cosas que no las podés explicar a la mente, ¿no?, común y corriente, y te pueden tildar de loco. Sí he visto cierto tipo de luces que me llaman la atención, no las puedo explicar, no se lo puedo atribuir a nadie, a nada, no se comportan como un avión convencional, por decirlo así. Y no es primera vez, no es solamente como que en esta cuarentena he ido yo, sino que en el transcurso de mi vida he visto ciertos fenómenos que no los he podido explicar. Pero esto es una pregunta que también me llama la atención. Y en ese momento que vos ves objetos voladores en nuestro territorio, ¿cómo pasás el reporte? ¿A quién se lo pasás? No, Porque es eso el territorio nuestro. no, se pasa el reporte de, de lo que se puede explicar, ¿verdad? Se encontraron tantas personas cruzaron X cantidad de X sustancia, X armas, X... Esos reportes no van. Esos reportes no van. No, ¿Por qué, Alejandro? Es muy tonto hablar de esto, no es creíble. ¿Qué no es pensás? tonto. Lo que pasa es que tal vez la gente no está lista para una conversación así y tal vez te pueden tildar de loco. Eh, yo Yo te sí. digo, he visto ciertas cosas que yo no las he podido explicar. ¿Cómo qué? Fíjate que de lo más así que yo te pueda contar, tal vez yo tenía mis 13 años, 14 años, era ya por el 89, 90, y en una playa, en un 31 de diciembre, un año nuevo, eh,
Toda la gente terminó de reventar pólvora y en el mar, dentro del mar, había una luz que estaba no flotando, sino que estaba en el aire. Era una luz que se quedó por lo menos 30 minutos ahí, una luz súper intensa, o sea, está hablando intensidad de una estrella como Sirius, de la constelación Canis Mayor, ¿verdad? Pero lo tenés enfrente. De hecho, la luz iluminaba la playa, no con la intensidad del sol, pero iluminaba. Y la luz no se desapareció gradualmente, no se desapareció, no se hundió en el mar, no se fue apagando suavemente, sino que simple y sencillamente la luz desapareció abruptamente hacia un lado, a una velocidad que no podés explicar. Entonces creo que ese ha sido el fenómeno que más me ha llamado la atención. Con el doctor Bukele hablábamos de la ecuación de Drake. Para los que no saben, la ecuación de Drake es una ecuación matemática para calcular el número de vida inteligente en todo el universo. Era el que hizo Frank Drake, el que mandó un mensaje con Carl Sagan. Él era. Sí. Sí, yo lo recuerdo. En el 70 hicieron eso. Es una fórmula para calcular la posibilidad de vida inteligente en el universo. Estamos hablando de un universo que se expande constantemente, está creciendo, tiene 92 billones de años luz de punta a punta, o sea, es algo inmenso que no lo podemos digerir así nomás. Sería bien egoísta de nuestra parte pensar que somos la única vida inteligente en la Tierra, o sea, en el planeta, y que esa es una mentalidad algo cerrada. Tal vez no, la vida en otra galaxia no sea como la de nosotros, pero puede haber vida inteligente, puede haber vida racional. ¿Y qué opinaba el doctor Bukele sobre la ecuación de Frank Drake? Mira, el doctor Bukele era un intelectual, se comía a muchos, Un científico. un científico respetable. No solamente un intelectual de este país, sino que un intelectual a nivel internacional. Y pues ahí en el libro de él, aclarando conceptos de física, pues en las 500 páginas que sale del libro, pues ahí quien lo puede conseguir está gratuito en Amazon para bajarlo directamente en el Kindle o en un lector electrónico. Y es muy interesante lo que él explica de física. Lo voy a leer, fíjate, voy a ver si lo descargo para saber un poco más de eso. Hay otra cosa que me gustaría saber, ¿cuál sería el cambio de filosofía que deberíamos de tener nosotros como sociedad, Alejandro? Porque nos empezamos a dar cuenta que estamos en una sociedad en donde hay muchos prejuicios, de todo, prejuicios por cómo te vestís, no me refiero a vos, por cómo te cortas el pelo, que si ya tenés tanta edad, ¿por qué seguís haciendo eso? Que si haces tal cosa, la mujer se ve mal, el hombre no se ve bien si usa tal esto. ¿Crees vos que nuestra sociedad llega a un punto que probablemente sea una enfermedad emocional esto de estar constantemente con los prejuicios que nos atan? ¿Crees que sería Mira, bueno? hace poco yo publiqué ahí en mi Twitter eh, el paradigma de los monos y el racimo de plátanos. Y la gente sabe decir, ¿qué es eso? Pues ahí está en YouTube, lo pueden buscar. O si no, pueden irse a mi Twitter y lo pueden ver directamente de ahí. Y si no, se pueden meter al internet y buscar el paradigma de los monos y el racimo de plátanos. Y haciendo esto en una versión corta, metieron a 5 monos en una jaula. Monos, changos, ¿verdad? No niños, no vayan a interpretar mal. Metieron a unos monos en una jaula y pusieron un racimo de plátano encima. Y al mono que llegaba a tocar el racimo le tiraban agua helada a los monos, a todos. Entonces, estos 5 monos originales, al que se llegara a subir a la escalera para agarrar el racimo, lo agarraban y lo golpeaban. Entonces, poco a poco los científicos fueron sustituyendo los monos con los monos nuevos, y los monos nuevos trataban de llegar al racimo y los que ya habían quedado lo golpeaban para que no agarrara el racimo, para que no les cayera el agua helada. Y fueron sustituyendo uno por uno hasta ya que todos los monos eran nuevos, y los monos nuevos, al que entraba y quería agarrar el racimo, lo golpeaban.
Y eso que ellos ni siquiera, ya ni siquiera ellos eran los originales de los que llegaban al racismo. Entonces, así se crean los dogmas, así se crean muchos estigmas. La verdad que estamos en el siglo XXI y la gente sigue actuando como que si estuviéramos en el medioevo, con, como que si fuera la Santa Inquisición. Al que piensa diferente, pues en ciertos casos, no estoy generalizando, pues, pero el día de ayer yo hice una publicación de que yo no le puedo orar a la fuerza, pero yo no he dicho que yo no puedo orar a la fuerza, sino que cuando me refiero a la fuerza, pues es la energía que fluye en el cosmos, ¿verdad? Por eso puse, no le puedo orar a la fuerza, al universo, al Dios de Spinoza, eh, porque no dejo nada escrito. Pero yo no dije que yo no puedo orar a la fuerza. Y como verás, salieron muchos católicos, cristianos, muy buenos cristianos. De hecho, Jesús estuviera muy orgulloso de ellos, ya que así fueron las bendiciones que me cayeron. Y también me mandaron al infierno, y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, muy cristianos de su parte, pues me alegro por ellos, ¿sí? Porque no predican con el ejemplo. Perfecto. Entonces, es eso, que la sociedad debemos de cambiarle ese tipo de prejuicios. Y hay otro tema, pero probablemente lo vamos a hablar en otro programa, y es el caso de la pobreza. Fíjate, ¿qué es lo que genera la pobreza? Si realmente es la falta de oportunidad, es la falta de preparación académica, es el hecho de que nos convertimos en padres a muy temprana edad, y eso te limita para que no estudies, no puedas desarrollarte, tenés que ir a buscar cualquier trabajo cualquiera. ¿Cuál realmente es el factor de la Mira, pobreza? Porque la pobreza, sí, todo lo que acabas de decir se engloba en lo que crea la pobreza, pero no solamente eso, también la mentalidad, y también la mentalidad de quienes nos han gobernado. Los que nos han gobernado durante más de 35 años han tenido la mentalidad de que la pobreza le genera mano de obra barata, como ujú, hablamos en la pasada entrevista. A esta gente le conviene tener a la gente en pobreza porque le pagan mal, le pagan lo suficiente, ni siquiera lo suficiente, pues le pagan para que él no cuestione, para que él no deje su trabajo, para que acate órdenes y para que nunca salga de ese ciclo. Eh, en 35 años los gobiernos no invirtieron en emprendedurismo, no invirtieron en, en programas sociales para poder sacar a la gente de la pobreza extrema. O sea, pobreza lastimosamente siempre va a haber. O sea, sería una utopía, pues, erradicar la pobreza extrema. Pero no hay por qué propiciar la pobreza para conseguir una mano de obra barata. Y pues, falta de estudios genera pobreza, entre otras cosas. Más que todo, si vamos a la raíz, pues es falta de oportunidades, falta de educación y falta de preparación para emprender, falta de créditos para estas personas, programas que los pueden sacar de la pobreza, pueden generar programas de emprendimiento para estas personas, enseñarles un oficio, enseñarles ciertas cosas, pero cuando tú ves políticos en campaña repartiendo láminas, repartiendo guacales, repartiendo escobas, eh, repartiendo ginas, repartiendo vasos de plástico. Esto no es sacar a la gente de la pobreza, esto es como dignificarle la pobreza, como decirle, ok, sos pobre, mira, aquí está esto, o sea, es lo que te voy a dar, pero nunca te voy a sacar de ahí. Entonces son ciertas cosas, a mí, yo, Alejandro Mason, y estoy hablando personal, eh, sí me ofende cuando le llevan láminas y esas, bueno, Emilio Correa hasta llevó CDs pirata, pues, o sea, eso no va a sacar a la gente de la pobreza. Eso lo que le está diciendo es, ok, sos pobre y ahí te vas a quedar. exacto. Mira, ese es un gran tema. De hecho, estoy pensando, Alejandro, que vamos a abrir un espacio, hacerlo un poco más cultural, ¿sabes? De que la gente a través de videos que haga con vos
emprendamos a romper paradigmas, a conocer un poco de distintas filosofías que se viven. ¿Cuál es tu filósofo favorito? Son varios, fíjate. Pero ¿Cuál? sí, El que si me vos decís, decís en filosofía, pues la filosofía que me gusta es la que parte de Hegel, ¿verdad? Eh, y pues sí leí a los sofistas, pero me identifico más con la era después de Hegel, ¿verdad? Y después en la era post-Hegel, pues del filósofo con el que más me he identificado ha sido con Friedrich Nietzsche, el alemán. el alemán. El alemán tiene, a mí también, en lo personal, aunque hay que entender, y porque a mucha gente pueda que no entienda, Nietzsche también lo ocupa de base Hitler, pero él tergiversa muchas de las cosas que había escrito Nietzsche, ¿verdad? Sí, Nietzsche escribió ciertas cosas y creo que Hitler utilizó a conveniencia el superhombre que Nietzsche describía en sus libros. Exacto, entonces eso es lo importante, fíjese usted, que Pero no ha sido la única persona que ha tergiversado los versos, porque digamos, en la Edad Media, en el tiempo de las cruzadas, también la Biblia se malinterpretó y se fue a matar en el nombre de Jesús. Entonces, no es el primer líder que saca las cosas de contexto a su conveniencia. De hecho, Hitler, la esvástica es budista y él la budista llevó al tibetana, nazismo. Eh, quien sepa de los arios, no claro. son chelitos. Mm, mm. De hecho, pueden buscar en internet, pues los arios eran una tribu que se extendía desde Irán hasta Pakistán y pues ellos utilizaron eso para justificar la raza superior. Eh, Mucha gente me dice, ah, vos sos neonazi. No, soy pelón. Mi familia, mis raíces son judías. Eh, yo no comulgo con el nazismo, es más, lo que Hitler hizo, nacionalismo, el, eh, ¿cómo es? Nacional Nacional, socialista. nacional socialista, es un oxímoron, o sea, eso no existe, así como arena republicana nacionalista, o sea, no son términos que van juntos, pero por la propaganda que se dio por Goebbels y otros genios de la propaganda, pues hicieron que todo esto casara en algo, pues sí, buscaron un enemigo común que fue los judíos y a los judíos se le echó la culpa de que Alemania estaba mal, de que Alemania estaba no sé qué, que todo cayó bajo los judíos y los gitanos, ¿verdad? Lo cual no estoy de acuerdo y eso fue un error. Y quien niegue el holocausto, pues está negando una historia que sí lo pueden ver a primera vista porque ha sido documentado, hay videos, eh, están los libros de los campos de concentración. Aún están todavía en Auschwitz, creo que se llama, no Sí, me recuerdo cómo. En Auschwitz tú entras a Auschwitz y lo primero que ves ahí en alemán es Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre. Sí. Y eso cuando entras a Auschwitz es de lo que más te impresiona. Adicionalmente, pues hay ciertas cosas en Auschwitz que a mí me llamaron la atención. En hebreo estaba escrito, no sé si con qué lo escribió, si con la uña, si con algún piedra, lo que sea, pero dejó algo escrito que me dejó helado, me dejó con un nudo en la garganta que decía, si Dios existe, Dios me debe perdón. ¿Te imaginas alguien escribiendo eso en la desesperación que estaba? Y todavía lo puedes ver eso, que sistemáticamente eliminaron, fue un genocidio, y todo fue por malas interpretaciones o interpretaciones a conveniencias de ciertas cosas. Es ahí en vamos a hablar bien para hacer unos programas educativos de esto, en donde yo siempre he tratado de hacer una diferencia en la educación. Está bien y es perfecta, yo estoy de acuerdo en ello, pero hay un punto
muy básico, que debemos de hacer una separación entre tener educación y tener conocimiento, porque esas dos son dos cosas totalmente distintas. El tener conocimiento y el tener educación no son lo mismo ni tampoco son sinónimos. Por ejemplo, Hitler probablemente podía él tener algún tipo de educación, también tenía conocimiento. Cuando él tergiversa a Nietzsche, la gente no tenía conocimiento, aunque pudiera tener educación, pero no tenía el conocimiento para discernir que aquel estaba mintiendo. Y es ahí en donde radica probablemente muchas soluciones de nuestra gente, que nosotros, lo malo es que no tenemos ni educación ni conocimiento, y los que tienen educación pecan de No, ignorantes. lo pones en tres partes: educación, cultura y conocimiento. Perfecto, en esas tres partes yo creo que deberíamos más de ampliar, así que vamos a hacer un programa educativo aquí, aprendiendo con Mason le vamos a poner. Ya hay muchos libros que te pueden abrir la mente, definitivamente. Eh, Solo es que tener un poquito de voluntad y estar abierto a otras líneas de pensamiento y no a las doctrinas que uno tiene o que te han inculcado tus padres o en el colegio, etcétera, ¿verdad? Eh, el conocimiento es infinito. Nunca vamos a Exacto. llegar a comprender todo, nunca vamos a llegar a saber todo, pero sí hay ciertas cosas que te pueden dar una mejor idea, una mejor explicación de la existencia, de por qué estamos aquí, etcétera. Yo como digo, yo respeto la creencia de cada quien. A mí eso no me importa si quieren creer en Jesús, si quieren creer en Zaratustra, si quieren creer en Mitra, en lo que quieran creer. Yo respeto. Ahora, hay algo muy interesante y tal vez los cristianos no se han tomado la molestia de buscar el dualismo del bien y el mal. El cristianismo lo extrajo del zoroastraísmo. Zoroastrismo. Zoroastrismo. De hecho, los tres reyes magos que llegaron de Persa buscando la estrella de Belén, que la estrella de Belén casualmente cada 2150 años es una ion, una era, Sirius, la estrella constelación Sirius Sí. del cinturón de Orión, se alinea con las otras tres estrellas de Canis Mayor, que les dicen los tres reyes magos, y está el punto y las tres estrellas, ¿verdad? Y los tres reyes magos de Persia llegaron ahí. No se toman la molestia de ver que en la historia los tres reyes magos eran zoroastros. Mm, exacto, que son cosas que la gente debería de buscar un poquito para darle más pureza a su religiosidad, si así la quiere entender, porque hay gente que debate y discute, pero ni siquiera tiene una base para defender sus propias creencias. Así que, No, ahí donde está el dogma, o sea, que crees porque tenés que creer, porque así han creído mis antepasados y porque así dicen que hay que creer, pero no tienen discernimiento propio y decir, hey, los tres reyes magos sabías que eran de Persa y que ellos eran zoroastros, ellos creían en Zaratustra. Y exacto. casualmente Nietzsche también escribió un libro que se llama Das Sprach Zaratustra, ¿verdad? Así habla Zaratustra, así habló Zaratustra en español. Zaratustra es uno de los maestros iniciados. De hecho, hay un libro que se llama Los Iniciados, y ahí te cataloga, está Zaratustra, Krishna, está Mahoma o Mohammed, como se le conoce, y hay distintos. Es bueno uno irse sabiendo todas estas cosas. Alejandro, para ir terminando, ¿con qué frase te gustaría terminar? ¿Con qué frase de tu vida es la que vos sentís que esta frase hizo eco en mí? ¿Cuál? Son varias, no puedo sintetizarlo en una sola frase, no Una, puedo. siempre hay una que... La, Tal vez lo puedo tomar de Nietzsche y es tener fe es no querer saber la verdad. No sé si lo traduje correctamente, pero sí es. Bueno, está bien. Y eso, fíjate que esa frase es bien profunda. Aquel que no la entienda se va a sentir ofendido, pero debería de meditarla también No, en ese yo, aspecto. como digo a la audiencia, yo no quiero venir a ofender a nadie. Yo no,
mi punto no es ofenderlo, mi punto es que abran un poquito la cabeza, que sean un ¿sí? poquito tolerantes a las demás corrientes, a las demás líneas de pensamiento. O sea, no todos tenemos que encajar en lo mismo, no todos tenemos que creer en lo mismo. Eh, no hay nada que prohíba creer en algo más. O sea, ¿cuántas religiones no han habido? ¿Cuántos dioses no han habido? ¿Cuántas... Eh, los que saben, los que profesan el catolicismo fue hecho por el emperador Constantino en el año 300 de la era actual. Fue hecha por el Tratado de Nicea, y en el Tratado de Nicea dejaron varios libros afuera de lo que se llama Biblia. Sí, agarraron la Biblia judía, que se llama Torá, y le pusieron el Viejo Testamento. Y después en el Nuevo Testamento son 29 libros recopilados por Constantino y el consenso de Nicea. Hay ciertos libros que dejaron afuera. Dejaron afuera el libro de Enoch. El libro de Enoch, quien lo lea, son 40 páginas, a Es donde Enoch... fascinante porque te habla de los ángeles caídos, te da el nombre de cada uno de estos ángeles. Yo lo tuve, lo leí hace años. habla de los Nephilims, de los gigantes. Te habla de que a él se lo llevaron en un Es artefacto un de objeto, cristal, en un ¿sí? objeto de cristal, a donde él podía ver la tierra, y él describe la tierra redonda. Y como estamos hablando que el abuelo o bisabuelo de Noé tiene ese conocimiento. Exacto. De hecho, en el libro de Judas, ahí menciona, Judas habla del libro de Enoch, para que no crean que es un invento. Judas precisamente hablaba de ese libro. Yo lo leí hace como unos 15 años y me pareció muy bueno. Así que, Alejandro, muchísimas gracias, oíste, por estar aquí y gracias por la bendecida. A ver cuántas bendiciones me caen después de lo que he dicho, pero les digo, no es mi intención ofender las creencias de los demás. Solamente digo, pues, han habido X cantidad de dioses en X cantidad de religiones durante X cantidad de tiempo. ¿Cómo alguien puede afirmar que ese es el Dios correcto? Solo es de pensar. Claro. Constantino en Roma, cuando vio que se le estaba saliendo de las manos el poder, pues fue que ensambló la Biblia católica, dejando ciertos libros a conveniencia dentro y fuera. Y también pues se ve la sustitución de ciertos cultos, pues porque Isis, una virgen, el culto de Isis se convirtió en el culto a María, y así sucesivamente fueron suplantando ciertos cultos que los romanos le rendían a ciertos dioses, ni siquiera propios, porque Isis era egipcia. Claro, de hecho, cuando te metes un poquito más a estudiar en la genealogía de los nombres, por ejemplo, tenés Génesis, que Génesis, cuando vos lo dividís, son los genes de Isis, porque en hebreo se llama Bereshit. Está Shemot, Bamidbar, Devarim y todo eso, pero eso lo vamos a leer en otra historia. Si te vas a ese punto a la Biblia hebrea, pues el nombre Adam, eh, la raíz Adón, rojo, o sea, sangre, también se puede interpretar como tierra, o sea, y si te vas también al Popol Vuh, pues, ¿cómo fue creado el hombre? Si no es de la tierra. Exacto, exacto. Entonces, son interpretaciones. Eh, Todas las religiones actuales, puedo decir que se basan en la astrología. No hay ninguna religión actual que no se basa en la astrología. O sea, y de esto podemos hacer otro capítulo completamente. Y es más, 10 capítulos, porque el tema es infinito, pero también hay ciertas cosas que los cristianos no saben. Y eso lo voy a decir yo aquí, y aprovecho este espacio que nos queda. El crucifijo al revés no es el crucifijo a Lucifer. Están completamente equivocados. El crucifijo al revés es la manera en que Nerón mató a Pedro, y Pedro pidió no morir como Cristo. Entonces Nerón lo crucificó al revés. Y pueden buscar en internet la cruz de San Pedro o la cruz de Pedro. Y Pedro dejó su legado. Porque, ¿cómo se persignan los católicos, Marcelo? Sí, sí. No, Sí, los católicos apostólicos romanos.
Ah, pero yo no sé por qué no soy. Ajá. Aquí. ¿Y eso qué es? Una cruz Ah, inversa. la cruz al revés. Exacto, exacto. Entonces, el legado de Pedro sigue en esas personas. Los ingleses que tienen su propia iglesia, la Church of England, ellos sí hacen la cruz completa, pero el cristianismo, catolicismo que llegó a Latinoamérica es el romano apostólico, y la cruz de Pedro es a donde se persignan. Ahora, si a mí me dice que soy una persona que no conozco de nada, pues yo estudié 2 años teología en la sinagoga, puedo rezar en hebreo, ¿verdad? Y les puedo decir Baruch atah Adonai melech Eloheinu y un montón de otros rezos en hebreo, pero yo dejé lo de la religiosidad a un lado. Yo opté por el conocimiento, opté por la iluminación. Sí, es lo mejor. Así que, bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Y bueno, te vamos a traer otro día para otro episodio. ¿Oíste? Vaya, a Dale, ver pues, cuántas brother. bendiciones nos caen. Va, vamos a ver. Ahí te los mando. Voy a dejar el Twitter de él abajo, oiga. No, me caen todos los días por el idiota de mi pariente. Dale, pues cuídate mucho, brother. Y ahí estamos. Hasta pronto. Mira, tigre. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder?